siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es en esa seguridad y es también en nuestra necesidad que nos refugiamos cada día en la palabra de Dios. Hoy lo hacemos en el capítulo 6 del libro de Isaías, meditando, leyendo y aplicando a nuestra vida el mensaje del Señor. Pidamos en la oración la bendición de Dios. Padre, al abrir tu palabra pedimos que nos asistas con tu Espíritu. Lo hacemos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 de Isaías es un capítulo muy lindo porque Isaías recibe una visión de Dios y a través de esa misión es llamado para cumplir una misión. Isaías es llamado por Dios para llevar adelante un propósito especial con su vida. Los primeros versículos nos dicen que fue en el año de la muerte del rey Uzías, que vio al Señor excelso y sublime sentado en un trono, que había serafines a su lado que custodiaban el lugar y la santidad de la persona de Dios. Y al punto tal que el canto de los serafines era el siguiente, según el versículo 3. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su presencia. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo. Dios manifestó su poder. Y hay algunas características que se dan como resultado de esta visión. En primer lugar, la presencia de Dios, el poder de Dios. Ahora dice que todo se llenó de humo como símbolo de la santidad de Dios. Y entonces Isaías, cuando descubre la santidad, el poder, la presencia de Dios, dice gritando: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Cuando Isaías tiene una visión del poder, de la santidad y de la presencia de Dios, entonces reconoce que Él es nadie. Dice: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre pecador, de labios impuros, blasfemos. He visto al Rey. Es un privilegio enorme, estoy perdido. Yo no soy nadie. Versículo 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, tenía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con esas tocó mis labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Miren el proceso. Hay una visión de la gloria y de la presencia de Dios, y ahora hay una confesión de la pecaminosidad, indignidad y pequeñez de Isaías, y ahora hay una purificación por la presencia del ángel enviado por Dios. Versículo 8. Un hombre que contempla a Dios, un hombre que confiesa su indignidad, un hombre purificado. Ahora miren lo que ocurre. Versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Jesús: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías respondió, al igual que Jesús citaría después estas palabras: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos, cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Cuando contemplamos la gloria de Dios, reconocemos nuestra indignidad.
Cuando reconocemos nuestra indignidad y confesamos, somos purificados y perdonados. Cuando confesamos y somos perdonados y purificados, Dios, aunque no lo merecemos, nos llama a una vida de servicio, a ser instrumentos de salvación en sus manos. Aunque algunos escuchen y no entiendan, vean pero no miren, de todas maneras somos llamados por Dios a una vida de servicio. Y Dios llama en medio de una situación de crisis, como le pasó a Isaías cuando dijo, estoy muerto, pero en realidad no era el peor momento de su vida, sino el mejor. Y Dios llama en una situación milagrosa, porque se manifiesta con su presencia. Y Dios llama como resultado de un proceso de arrepentimiento, de confesión, de perdón y de servicio. Nadie que no se reconozca indigno puede ser utilizado por Dios. Nadie que no confiese el perdón de sus pecados y sea perdonado puede ser utilizado por Dios. Nadie que no se entregue completamente en las manos del Señor puede ser llamado a cumplir una misión de parte de Dios. Versículo 11, Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo una misión que cumplir? Hasta que las ciudades queden destruidas, hasta que no haya habitantes, hasta que las casas queden deshabitadas, los campos asolados y en ruina, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo, hasta que haya un total abandono. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Dios lo estaba llamando a Isaías para hacer un trabajo de poda, ¿no? Y cuando un árbol es podado, hay una parte que se le quita, pero hay una parte que queda y que vuelve a brotar. Por eso dice, queda la parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Dios lo estaba llamando a Isaías para hacer un ministerio de amonestación, de advertencia, que terminara con el mal, con el pecado y que le permitiera al remanente fiel, al Hijo de Dios, al que confiaba, al que dependía, al que aceptaba la voluntad del Señor, a prepararse, a recibir las bendiciones de Dios, a disfrutar de su compañía y a soñar con la eternidad. En este momento, Isaías no está en persona, pero están sus escritos, esos que Dios inspiró, y está para gritarnos desde la indignidad de la limitación que él mismo reconocía, pero desde la santidad y el poder del mensaje de Dios a transmitir. Él está para alertarnos, para animarnos, para amonestarnos, para recordarnos que el mal será destruido, pero que los que confían en Dios y son esa simiente santa, ese remanente fiel, heredarán una vida con Dios para siempre. Amigos, confiemos, dependamos, hagamos la voluntad de Dios. Sometamos nuestra vida a su existencia y permitamos que el Señor nos dirija y nos conduzca hasta el destino seguro de la gloriosa eternidad. Pidámosle a Dios en este momento fuerzas para vivir siguiendo su palabra.
Señor, bendícenos y danos fuerzas para que, escuchando el mensaje de Isaías, podamos ser amonestados para hacer solo tu voluntad. Bendícenos para que, recibiendo tu llamado, podamos confesarte nuestros pecados e indignidad, podamos ser purificados y perdonados y transformados en instrumentos que comparten la salvación. Nada merecemos, pero todo te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Ha sido muy bueno estar juntos en este día, que podamos hacerlo nuevamente mañana. Si Dios así lo permite, nos reencontramos para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.